Buenos días con todos. Es un gusto para mí estar aquí y arrancar esta campaña y comenzar todo esto que Dios tiene preparado para nosotros y todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas respecto a cómo o de qué manera o en qué instante la bendición que Dios ya ha puesto sobre nosotros, lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, puede retirarse de nuestra vida aún estando en una situación de crisis. Porque muchas veces en medio de la crisis, en medio de la situación adversa, es cuando nosotros tenemos un comportamiento que no agrada ni edifica nuestra vida en el Señor. Porque cuando llega la crisis a nuestra vida, es cuando más reacciones tenemos y más fácil es volver al pasado que quedarnos realmente en la presencia del Señor. Entonces, esta campaña que se llama Perdiendo mi bendición en medio de la crisis, muchos me han dicho, pero ¿por qué se llama Perdiendo mi bendición en medio de la crisis? Porque en medio de la crisis es cuando más difícil se hace tomar decisiones correctas. Porque en medio de la crisis es cuando comenzamos a tomar decisiones equivocadas y comenzamos a consultar a personas equivocadas. Entonces, queremos ver lo que dice el Salmo 13, del 1 al 4. La palabra dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Mira cómo está este salmista en este instante de su vida, pasando por una crisis profunda y expresándolo de la manera más emocional que él pudo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en crisis que hemos dicho: Señor, ya, hasta aquí, Señor, ya no soporto, ya no aguanto, ya no puedo más, hasta aquí, ya esto es suficiente? ¿Por qué a mí tantas situaciones, tantas cosas? Al punto que el salmista dice: así no caeré en el sueño de la muerte. Ya está diciendo: mejor mátame. O sea, si no me respondes, mejor ya llévame en este momento. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Señor, esto es muy fuerte para mí, llévame a tu presencia. Gracias a Dios que Él no escucha todas nuestras oraciones, ¿no? Porque muchas veces estamos pidiendo que ya nos lleve porque ya no soportamos la situación. La situación es muy difícil, es muy dura, nos aprieta, nos apremia. Y el salmista intenta hacer ver la dificultad emocional que tenemos del momento de una crisis. Las crisis pueden venir en distintos segmentos de nuestra vida: una crisis financiera, una crisis emocional, una crisis de salud, una crisis social, una crisis que estemos envueltos en la familia, crisis que vienen sobre nuestras vidas y nos afectan. Y el salmista intenta hacernos ver la desesperación que viene cuando estamos en medio de una crisis y nuestra mente se llena o se queda estancado solo en la crisis. Ya no puedes ver nada más, solo ves la crisis y lo que te está apretando, lo que te está molestando, lo que te está oprimiendo en ese momento es lo único que puedes ver. ¿Y qué hacemos cuando sentimos que Dios no está en medio de esa crisis? ¿Qué reacciones tomamos nosotros? ¿Qué hacemos cuando a Dios le sentimos lejos de nosotros en esa crisis? Porque eso dice el salmista: ¿hasta cuándo estarás lejos de mí? ¿Qué hacemos cuando sentimos a Dios lejos? Pues volvemos a nuestras antiguas maneras de ser. ¿Dónde está la pata de conejo que dejé guardada? ¿Dónde está la estampita del hermano Miguel? ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono del profesor Richard, el que me adivinaba todas las cosas? Comenzamos a volver a las cosas antiguas donde estábamos metidos. Comenzamos a ver dónde está la herradura, el ajo macho para colgar ahí en la puerta de la casa para que venga la buena fortuna. ¿Dónde está el Buda, aunque sea para sobarle la panza? Porque en la crisis, cuando no sientes a Dios y sientes que Dios está lejano, quieres volver a donde antes estabas seguro, porque por tu mente pasan cosas. Antes de ser cristiano no tenía tanto problema.
Antes de haber aceptado a Cristo, antes de ir a la iglesia, no era tan dura la cosa. Claro, Dios está poniendo en orden tu vida. Cuando uno se preguntan, antes, sin Dios, sin estar ahí en la iglesia, no era tan difícil. Parece que están diciendo, con el diablo era más fácil. Porque si ahora es tan difícil con Dios, entonces se supone que antes no era tan difícil. Pero, ¿qué hacemos cuando sentimos lejano a Dios? ¿Qué pasa en nuestras emociones? ¿Qué pasa en nuestros pensamientos? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros estamos en medio de una crisis y sentimos que Dios está lejos? Y le decimos que venga a ayudarnos y no sentimos el auxilio y la ayuda de Dios. Oramos por algo y no llega esa oración y no se cumplió esa oración nunca. No sucedió eso, no pasó de la forma como yo quería, de la manera que yo esperaba. ¿O qué hacemos cuando Dios no coopera con nosotros en nuestros planes y proyectos? Señor, ¿por qué no cooperas con mi negocio? Si hasta yo puse un nombre cristiano, Panadería Pan de Dios. ¿Por qué no le bendices a mi negocio si adentro está lleno de versículos bíblicos? Quizás no sabes hacer pan, pero nosotros estamos viendo y ponemos y hacemos y tratamos de hacer muchas cosas para que Dios venga y esté atento a nuestros proyectos, que coopere en nuestros proyectos, y ponemos en manos de Dios las cosas y queremos que Él coopere en nuestra vida y que nos ayude a salir de la crisis que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Y estoy diciendo, Señor, pero yo estoy diezmando y quiero que tú me ayudes económicamente. Tu palabra dice eso. O en medio de la crisis simplemente dejamos de diezmar. Dejamos de confiar en Dios, en lo que Él quiere para nosotros. O ¿qué hacemos cuando Dios, o sentimos que Dios llega tarde a resolver nuestros conflictos, nuestras angustias o nuestras dolencias? ¿Qué hacemos cuando Dios nos llega en el momento exacto cuando yo le dije que llegue? Mi hijo está enfermo, hoy noche tiene fiebre y el doctor dijo que si permanece así toda la noche tengo que internarle en el hospital y va a hacer más gastos y no baja la fiebre. Oramos, Señor Jesús, Espíritu Santo. Después de orar por ellos, buscamos orar por cualquier otra cosa. Que los ángeles, que las vírgenes, que cualquiera venga, pero que le ayude al guagua. Porque ya estamos tan desesperados que ya no sabemos qué hacer. Y por nuestra mente pasan un montón de cosas. Por nuestra mente comienzan a pasar situaciones porque nosotros decimos, Dios no llega. Dios no está aquí conmigo. Dios no me está ayudando. Dios no está de mi lado. Y yo vivo esta crisis. ¿Y qué hago en medio de la crisis? Yo puedo perder la bendición que Dios ha prometido para mí en medio de la crisis. Porque Dios dice que nosotros vamos a ser bendecidos si obedecemos sus mandatos y sus leyes y si confiamos en Él. Pero si nosotros dejamos de obedecer a Dios, vamos a perder nuestra bendición. Vamos a perder esa bendición que nos corresponde y que es nuestra porque es el deseo y la voluntad de Dios, pero nosotros la podemos perder por cómo nosotros actuamos o cuál es la manera que nosotros hacemos el momento en el que nosotros estamos pasando por una crisis. Recuerda que Moisés fue el que recibió la promesa de que iba a estar y que iba a caminar y que iban a estar juntos en la tierra prometida. Y a Moisés, pero él no entró. Él se quedó fuera de la tierra prometida. Y el Señor le dijo, solo sube al monte y desde ahí mira la tierra prometida. Pero él atravesó muchas crisis en su vida y eso impidió que entre a la tierra prometida. Entonces debemos aprender la actitud correcta para entrar en medio de la promesa y de la bendición de Dios para nuestra vida. Porque nuestras actitudes nos separan de la bendición de Dios. Yo te doy a elegir, dice la palabra, entre la bendición o la maldición, entre la vida o la muerte, elige tú. Dios nos pone a elegir y son nuestras actitudes, nuestros pensamientos los que nos hacen elegir estas situaciones en medio de nuestra vida. Cada uno tenemos que ir viendo cómo reaccionamos ante las situaciones de crisis que se avecinan en medio de nosotros. ¿Cuál es el proceso de la humanidad que llevamos dentro en medio de una crisis? En primer lugar,
Cuando nosotros entramos en una crisis, naturalmente, de una forma humana, lo primero que entra en nosotros es incredulidad. Y comenzamos a tener problemas de creer en las promesas de Dios. Nos volvemos incrédulos, ya no confiamos en las promesas de Dios. Habíamos escuchado muchas cosas que Dios nos dijo, Dios nos prometió tantas cosas. Vino un profeta y me dijo, el muchacho soltero dice, el profeta dijo que yo me iba a casar y todavía no pasa nada. No sabe de lo que se mete, pero ahí está pidiendo. Si esa es la promesa, si eso es lo que quiere, está pidiendo, pero como no pasa, entra en incredulidad. No pasa en el tiempo, en el momento, en el instante que esa persona quiere. Porque todos quieren en el momento que a uno le parece oportuno. Cuando yo quiero, en el momento que a mí me parece oportuno, ahí lo quiero. Y después nos ponemos caprichosos. Y si no es así, no, gracias. Si no es de esta manera como yo quiero, Señor, no. No lo hagas, no pongas en mí ninguna cosa. Porque nosotros queremos a nuestra manera y comenzamos a caer en incredulidad. Una vez que nuestro corazón, nuestros pensamientos son tomados por la incredulidad, enseguida entramos en un tiempo de rebeldía. Ya nos ponemos rebeldes con Dios. Ya no obedecemos a Dios, ya no oramos, ya no ni siquiera nos congregamos, porque ya caímos en una rebeldía. Dios me prometió pero no me cumplió, Dios me dijo pero no ha pasado nada. Yo le oré a Dios pero ya me vuelvo rebelde y comienzo a alejarme de la presencia de Dios y mi corazón empieza a entrar en una rebeldía hacia Dios, en alejarme del Dios que es el único que puede ayudarme, y comienzo a separarme de Él. Y por último, como ya soy incrédulo, como ya mi corazón está rebelde a Dios, caigo en idolatría y comienzo a buscar cosas para idolatrar. Y comienzo a buscar aquellas cosas que antes idolatraba, aquellas cosas que antes para mí eran de mucho valor, o lo que yo creía, donde había puesto mi fe. Ahí comienzo a buscar y caigo en idolatría. Esa es la forma como el ser humano atraviesa los tiempos de crisis y los tipos de crisis. Y así perdemos la bendición en medio de una crisis. Por eso es que esta campaña tiene que ver con esa forma en la cual nosotros perdemos la bendición en medio de la crisis, porque caemos en incredulidad. Porque nosotros entramos en una rebeldía hacia el Señor y comenzamos a caer en idolatría. No confiamos en las promesas de Dios, no tenemos o no queremos que la bendición llegue por la obediencia, sino queremos que llegue porque estamos bravos con el Señor. Queremos manipular a Dios. Dios, si llega ese milagro, voy a la iglesia. Si pasa eso, hago esto. Si sale esto, ahí, Señor. Si gano la lotería, ahí diezmo. Señor, si ahí, y comienzo a querer manipular a Dios para hacer las cosas. Y en mi mente comienzo a separarme y apartarme de Dios. Vamos a ver 3 casos que la Biblia habla de cómo Dios actuó y la gente estaba desesperada y buscaba que Dios actúe de la manera que ellos esperaban, de la manera que ellos querían. Primero, cuando sentimos que Dios está desatento sobre mi vida, sobre mi situación. Cuando siento que Dios no está poniendo sus ojos ni su atención sobre lo que yo estoy viviendo. Podemos nosotros llegar a creer que Dios está ausente porque Él está silencioso. A veces no oímos la voz de Dios, no escuchamos la dirección de Dios y enseguida pensamos que Él está desatento de las cosas que nosotros estamos necesitando saber. Queremos una respuesta, pero no oímos la voz de Dios y pensamos que ya Dios está lejos de nosotros, está desatento a nuestras situaciones. Entonces, el silencio de Dios ¿tendrá que ver con que Él esté ausente? Debemos recordar que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, está haciendo algo para nosotros. Pero cuando nosotros sentimos el silencio de Dios, nosotros creemos que ya no existe, que Él no está,
que está ausente de nuestras cosas y comenzamos a caer en incredulidad. Porque nosotros como seres comenzamos a caer en incredulidad. Porque nosotros como seres humanos sabemos que todo lo haríamos y que todo lo podemos si Cristo está con nosotros y nos fortalece. Pero cuando no lo sentimos, cuando no lo escuchamos, cuando no oímos de Él, nosotros pensamos que Él ya se apartó de mi situación, que Dios ya no está atento a lo que yo estoy viviendo y simplemente siento que estoy alejado de toda la realidad de mi vida. Miremos lo que pasó con Juan el Bautista. Recordemos el escenario de lo que nos cuenta Marcos 6 del 17 en adelante. Juan el Bautista fue tomado preso por Herodes. Herodes lo metió preso. Y una vez que él estaba en prisión, las cosas comenzaron a cambiar. Fuera de prisión, Juan el Bautista era aquel del cual se había profetizado de que era una voz que clamaba en el desierto, que era una voz profética, que era tan poderosa y tan grande que iba a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, él vio y miró cuando Jesucristo vino a bautizarse, y Juan le dijo: yo no soy digno de que ni siquiera de desatar el cordón de tus sandalias. ¿Cómo voy yo a bautizarte? Tú bautízame a mí, Jesucristo. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista cuando no estaba preso. Cuando él estaba predicando el evangelio y estaba bautizando a las personas, era un hombre que hablaba y decía: sepulcros blanqueados, mentirosos, víboras, delante de todo el mundo, y lo hacía en libertad. Pero una vez que Juan el Bautista está preso, pasó a la cárcel, comenzaron a llegar dudas a su corazón. Y en Juan, en el libro de de Marcos, del 6, del 17 en adelante, relata una cosa interesante. Juan comienza a tener dudas de que si a ese hombre que bautizó era el Mesías. Y les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Vayan y averigüen si él es el Mesías. Y pregúntenle si es él o hay que esperar a otro. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en una crisis y sentimos: ¿será este Dios al que debo orar o a cuál? Ya no sé ni a quién orar. Y Juan el Bautista comienza a caer en esa duda. Mira, discípulo, anda y mira si ese que está ahí predicando, si ese Jesucristo que está ahí por las calles es el Mesías. Pero verás, asegúrate, cuando vayas donde él, le preguntas si él es el Mesías o debemos de esperar a otro. Porque yo estoy aquí en la cárcel, y si el Mesías se entera que yo estoy en la cárcel, él con su poder va a sacarme de la cárcel. Eso es lo que quería decir Juan. Porque recuerda algo: cuando vemos a los demás por pasar por momentos difíciles, momentos muy duros, momentos desastrosos, nosotros estamos siempre firmes y decimos: oremos, hermano, Dios va a sacarte de esa situación, Dios va a estar contigo, vas a ver lo que va a hacer Dios. Pero cuando a nosotros nos pasa una pequeña cosa, comenzamos a dudar de nuestra fe. Cuando estamos para apoyar a otros, queremos estar con ellos dándoles esperanza. Pero si a mí me viene la circunstancia y a mí me toca la situación, ahí es cuando yo comienzo a dudar de todo lo que creo y de todo lo que he vivido. Y el ser humano es así. Alienta a otras personas, pero no puede con lo suyo propio. No puede caminar con las cosas pequeñas que está viviendo, e incluso comienzan a perder la fe. En medio de la crisis, perder la fe es perder la bendición. Y en medio de las circunstancias que vivimos, muchos comenzamos a perder la fe en nuestro Dios. Cuando los discípulos de Juan van donde Jesucristo y le preguntan: Jesús, manda decir Juan, el que te bautizó, no sé si te acuerdas, el que usaba pelo de camello en su vestido y comía langosta, el man de allá del Jordán. No sé si te acuerdas. Y Jesús dice: sí, me acuerdo muy bien de él. Manda preguntar si tú eres
el Mesías o debe esperar a otro porque él está en este momento en la cárcel. Y Jesús envía a los discípulos de vuelta de Juan y les dice: mira, vayan y cuéntenle a Juan lo que ven y lo que oyen. Cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Y van los discípulos de Juan y le comienzan a contar: mira, Juan, los muertos están resucitando, los paralíticos están caminando, los ciegos están viendo, los sordos oyen. Juan, porque Juan estaba en la cárcel. Porque cuando usted es prisionero en una cárcel, lo que ve y lo que oye solo es lo que está en la cárcel. Y no ve y lo que oye es lo que los demás están viviendo. Solo ves su crisis. Solo miras tu crisis y no ves nada más. Nada más importa. Cuando tú eres prisionero de lo que ves y lo que piensas, es la única realidad que crees que existe. No ves ninguna cosa más. Juan no veía nada. El mensaje oculto de Juan para Jesucristo era: si tú eres el Mesías, ven a sacarme de la cárcel, porque yo le he servido al Señor, he hecho lo que el Señor me ha dicho, así es que vente, porque aquí se oye de que están afilando una espada para cortarme la cabeza. Así es que por favor ven y sácame de esta cárcel. Juan estaba viviendo una crisis. Y en medio de esas crisis, él comenzó a dudar de la fe que tenía antes de entrar a la cárcel. Y cuando le preguntan eso los discípulos de Juan, Jesucristo les dice: ve y cuéntales lo que oyes. Muertos están resucitando, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan. Y ya se iban los discípulos a contarle, cuando les dice: pero esperen un momento, vengan acá. También díganle que Dios bendice a los que no se apartan de Él por causa de mí. Jesucristo le mandaba un mensaje a Juan y le decía: Juan, yo no voy a sacarte de la cárcel. Dios te va a bendecir, Dios te ama. Y bienaventurado si tú, por algo que yo no voy a hacer, sigues confiando en Dios. Porque Juan murió decapitado en esa cárcel. Entonces cuando los discípulos de Juan llegan y hablan con Juan, dicen: mira, Juan, Jesucristo nos dice lo siguiente, que Dios bendice a los que no se apartan de Dios por causa de Jesús. Y Juan dice: a ver, repíteme ese mensaje que no entiendo bien. Y dice que Dios bendice a los que no se apartan de Dios por causa de Jesús. Y ahí es cuando Juan sabe la respuesta correcta y sabe que él es el Mesías, pero que él no iba a salir de esa cárcel, que él no iba a tener libertad, sino que iba a permanecer en esa cárcel y iba a perder la vida. Pero debes recordar esto: tus circunstancias personales no coinciden necesariamente con lo que Dios siente por ti. Juan fue decapitado, pero Dios lo amaba. Dios lo amó desde el vientre de su madre. Dios lo amó el momento que él murió, y Dios lo sigue amando. Y yo estoy seguro que Juan está en el regazo del Señor, en la paz del Señor. Juan está en el cielo. Pero a veces no se cumplen las cosas como nosotros queremos o por lo que estamos orando. Pero por causa de que eso no ocurra, no pierdas tu fe en Dios. No te alejes de Dios, porque simplemente tu oración no se cumplió de la manera que tú querías que se cumpla. Y Juan sabía perfectamente que eso iba a ocurrir cuando recibió la respuesta de Jesús. Hermanos, tomen esta revelación de parte de Jesús y pónganlo en su corazón. Dios bendice a los que no se apartan de la fe por causa de que no hay una respuesta de parte de Jesús. Puede ser que algunas cosas en nuestra vida no tengan respuestas. Puede ser que circunstancias no encuentren respuestas, pero no pierdas tu fe. Cuando estás en medio de esa crisis, no pierdas tu fe. Dios está ahí obrando. Dios te está sanando, sacando de alguna otra cosa. Tal vez no está actuando de la manera que tú le estás pidiendo, pero Dios está haciendo ahí las cosas.
A veces Dios parece desatento de lo que nosotros vivimos, pero mira hacia atrás. Mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros y mira lo que Dios seguirá haciendo por nosotros. Si en ese momento Juan perdía la fe, perdía la vida eterna. Pero él no perdió la fe y no perdió la vida eterna. Él iba a ser decapitado, pero iba a estar en el cielo con el Señor. Recuerda esto, en tu mente debe estar claro que tú no encontrarás ningún estímulo dentro de los muros de la prisión que tú te hagas. La actitud de estar en una prisión y de estar en una crisis atrapado no tiene que hacerte perder de la visión de que Dios está contigo, que quizás no está operando de la forma que tú quieres, pero Él está contigo. No es que está desatento de tu situación, sino que está preparando algo para que tú puedas ser bendecido de una manera diferente. En segundo lugar, cuando sentimos que Dios no coopera con nosotros, de alguna manera sentimos que tenemos planes, tenemos una visión, queremos hacer algo, queremos emprender algo, queremos cambiar nuestra situación, queremos salir de la realidad que estamos viviendo, pero no estamos sintiendo que Dios está cooperando con nosotros, que Dios está poniendo el extra para que yo pueda salir de esta situación. No sentimos que Dios está de mi lado. Es como aquel versículo que dice que los cielos se hicieron como de bronce, porque todos estaban esperando que llueva para que germinen las semillas, pero no llovía. Y no vino la lluvia, no llegó la lluvia. Es como aquel granjero que sembró, hizo todo, pero el rato que cosechó, las uvas eran amargas y no servían. Y sentían que Dios no estaba cooperando con ellos, porque llegamos a esas crisis y decimos: Dios no está cooperando conmigo. Una falta de cooperación de Dios en algo que yo emprendí no es argumento a favor o en contra de su existencia. Pero muchos de nosotros, porque Dios no está cooperando, decimos: Él no existe, porque no me está ayudando. Y gente comienza a perder su fe porque dice que Dios no lo ayuda, no coopera en lo que está emprendiendo, y por eso es que Dios no existe. Está reduciendo a una realidad momentánea todo lo que es Dios. Y mucha gente se pierde en eso. La falta de cooperación de Dios no prueba ni refuta la existencia de nuestro Señor. Pero muchas veces nosotros estamos metidos en esa situación. Y es porque no tenemos la suficiente fe para esperar en las circunstancias y oír lo que Dios quiere hacer, oír lo que Dios quiere poner en nuestras vidas, pero caemos en esas situaciones en nuestra vida. Segunda de Corintios 12, de 7 al 10 dice esto: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones que yo tenía, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Repite conmigo: 3 veces le rogué al Señor. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando Pablo. Y Pablo está diciendo: 3 veces le rogué que me la quitara. 3 veces sentí esa espina que me fue clavada y le dije que me la quitara. Y la respuesta del Señor fue: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto parece un trabalenguas, pero quisiéramos ver lo que estaba pasando. Pablo, después de años de servir a Dios, se vino abajo con esa espina clavada que puede haber sido una enfermedad, algo que él tenía, y le pedía a Dios que se la quitara. Le decía: Señor, sáname, Señor, quita de mí esta enfermedad, aleja de mí esta enfermedad, quita de mi vida esta enfermedad, porque yo quiero servirte mejor. Esta enfermedad tal vez termine matándome.
y yo quiero tener más vida para servirte a ti. Y el Señor le dijo: no, Pablo, bástate en mi gracia. No, Pablo, tranquilízate, no te preocupes. Pablo estaba en medio de una crisis, estaba en medio de una situación. 3 veces le había pedido al Señor. Cuando hablan de 3 veces, cuando tú veas ese término 3 veces, es porque era una insistencia continua. Eso es lo que significa. Es algo continuo. Así cuando decimos santo, 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 es porque estamos dando 3 veces una gloria tremenda a Dios. Lo mismo es cuando dice 3 veces se lo pidió. Era que era constante e insistente, y que le decía: sáname, 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 no me siento bien, esto está doliéndome, esto me está molestando, sáname. Y el Señor le decía: no, Pablo, bástate en mi gracia. ¿Qué haríamos nosotros si recibiríamos esa respuesta de Dios cuando le pedimos algo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Dónde quedaría nuestra fe si le estamos diciendo: Señor, haz esto, Señor, haz esto, Señor, haz esto? Y el Señor dice: no, Mario, bástate en mi gracia. Tranquilo, Mario, bástate en mi gracia, porque yo me voy a perfeccionar con mi poder en tu debilidad. Y eso es lo que Dios está transmitiendo a Pablo. Pablo, este hombre que fue llamado por Dios para hacer una cosa importante en ese momento de la historia de la iglesia, Pablo le decía: te pido que hagas por mí lo que has hecho por otros. No te estoy pidiendo nada malo, no te estoy pidiendo un milagro increíble, es algo que ya hemos visto. No es algo que te estoy pidiendo que no hayas hecho, te estoy pidiendo algo que haces comúnmente. Es más, te estoy pidiendo que hagas algo que lo que por medio de mí haces a otros. No te estoy pidiendo nada del otro mundo, te estoy pidiendo algo, Señor, para que tú me bendigas, hagas un cambio en mi vida, algo diferente de lo que estoy viviendo. Y el Señor le dijo: mi gracia te basta. ¿Y cómo quedó Pablo en medio de todo esto? Porque el Señor le dijo: no, yo no te daré lo que me estás pidiendo, pero mi gracia te basta, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En aquellas cosas en las cuales nosotros somos débiles, Dios quiere perfeccionarse en medio de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Dios quiere perfeccionarse en mi debilidad. ¿Y qué hay de mis fortalezas? ¿Por qué mejor el Señor no se gloria o no muestra su gloria en mis fortalezas? ¿Por qué mejor Dios no trabaja con las fortalezas que ya tengo, y de esa manera se ve la gloria de Dios? Porque si trabaja en tus fortalezas, vayas a creer que eres tú, vayas a pensar que porque eres tú lo estás haciendo. Él quiere trabajar en tu debilidad. Si yo estoy parado aquí predicando, es porque a mí no me gusta hablar delante de las personas. Desde el colegio escapaba a dar lecciones orales. En la universidad me escondía porque no quería dar lecciones orales. Bueno, no quería ni estudiar, es más, pero bueno, no es el punto. El punto es que no quería hablar. Hasta ahora transpiro demasiado cuando hablo delante de gente que no conozco. Me da vergüenza, tengo mucha vergüenza. ¿Por qué mejor, Señor, no escogiste otra área de mi vida? Tal vez modelo para el cine o algo así, para poder hacer y conocer tu gloria en alguna cosa de esas. Pero no, Señor, tenía que ser otra. En una debilidad tú quieres mostrar todo lo que tú eres. Y en la debilidad de cada uno de nosotros, su gracia es suficiente para mí. Y a veces el Señor dice: no voy a usar tu talento, no voy a usar tus dones para mi gloria. Voy a aprovechar tu debilidad, tu incapacidad, y me voy a gloriar en ustedes, pero en la etapa de su debilidad. A nosotros nos gusta cubrir nuestras debilidades, ocultar nuestras debilidades. Y el Señor dice que Él quiere gloriarse en nuestras debilidades. Nos gusta más
que todo el mundo conozca nuestras fortalezas. Y es más, nosotros estamos más conscientes de nuestras fortalezas que nuestras debilidades. Y el Señor dice, no, yo quiero mostrarte a ti mi gloria, pero a través de esas debilidades que tú tienes. Ahora, ¿qué tan importante es la gloria de Dios para mí? ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros que Dios muestre su gloria? Dios no se va a gloriar en lo que tú eres fuerte. No se va a gloriar quizás en la profesión que tienes, sino en aquellas áreas de debilidad. Ahí va a mostrar. Tal vez no te gusta lavar baños y esa es tu debilidad, pero ahí se va a glorificar el Señor. Ahí la gente va a ver. Tal vez no te gusta servir a los demás y ahí es Dios donde va a hacer las cosas. Tal vez no te gusta ir a visitar la cárcel, pero tal vez ahí está tu ministerio. Porque en medio de tu debilidad es donde Dios va a mostrar su gloria, no en tu fortaleza. Tal vez dicen, no, es que mi fortaleza es hacer negocios. Entonces, Señor, dame un negocio próspero para bendecir a los demás. Tal vez Dios no quiere eso. Tal vez Dios quiere tomar tu debilidad, algún área de tu vida donde has tenido muchos problemas, y ahí es donde Dios quiere mostrar la misericordia que dio a tu vida para que tú puedas manifestar al resto de personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ¿qué tan importante es la gloria de Dios para ti? ¿Estoy dispuesto para que Él consiga gloriarse a través de mi debilidad? ¿Estoy dispuesto a que Dios se gloríe en las debilidades, exponiendo mis debilidades, contando a todo el mundo mis debilidades, predicando de que Él me sacó del alcoholismo, predicando que Él nos sacó de ese lugar donde estábamos y donde nadie más me podía sacar, y que tengo que abrir mi vida, y que todos los que aparentemente me ven con buenos ojos ahorita y me dicen qué chévere ese man, ahora tengo que decirles que yo fui alcohólico? Tengo que decir esas cosas, tengo que decir que no sabía qué hacer con el alcohol y salí de... Tengo que hablar todo eso para que Dios se glorifique. No nos gusta hablar de las cosas en las cuales estábamos nosotros oprimidos y encarcelados. No nos gusta hablar de eso, pero ahí se va a glorificar el Señor. Pero estoy dispuesto a eso con tal de que Él sea glorificado. Por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades. Yo creo que el poder de Dios se ve mejor en mi debilidad antes que en mi fortaleza. Porque en tu fortaleza no vaya a ser cosa que caigas en orgullo. Entonces de ahora en adelante voy a decir, me deleito en mi debilidad. Me deleito en mi debilidad. Porque de esa debilidad, por esa debilidad le conocí al Señor. Porque si no habría habido esa debilidad en mi vida, nunca me hubiera acercado a buscar del Señor y nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer su dulce amor. Porque por nuestras debilidades estamos aquí. No es por nuestras fortalezas. Vinimos en algún momento de nuestra vida porque algo nos pasó, algo nos sucedió, y por eso estamos aquí. Dios está glorificando. Entonces bendita la debilidad que había en mí, porque eso me acercó al Señor. Eso me trajo a los pies de Cristo. Eso me puso en la posición en la que estoy ahora. ¿Tenemos permiso de pedir a Dios que nos libere de nuestras espinas? Sí, pero Dios tiene el permiso de decir no. Tú puedes decir, Señor, mira, yo uso lentes, si me saco no les veo, solo veo ahí unos árboles como sombras, pero no veo nada más. Y he visto a personas recuperar la vista, sí, yo he visto. Quisiera un cabello más rubio para que los anglosajones me paren bola cuando predico, sí. Pero es Dios haciendo de nosotros, usándonos a nosotros para su servicio y para su obra. Y podemos pedir muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando la respuesta de Dios es no? ¿Qué pasó con Pablo cuando el Señor le dijo, no, Pablo, solo bástate en mi gracia, punto? Vas a seguir con esa espina, hermano, tranquilo. Siguiente caso. ¿Qué pasa con nosotros cuando recibimos esa respuesta de Dios? No, ese es el diablo. Dios es bueno.
Claro que Dios es bueno y todo el tiempo, pero también tiene el derecho de decir: no, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, hijo mío. Con eso, en tu debilidad, yo seré fuerte para ti. Por último, ¿qué pasa o cómo estamos nosotros o qué pensamientos vienen cuando Dios llega tarde a nuestras situaciones? Cuando Dios llega tarde a algo que nosotros estábamos esperando que llegue puntual. Muchas veces nosotros cantamos que Dios es puntual, que Dios es justo, que llegue en el momento oportuno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sentimos que Él está llegando tarde a lo que necesitamos? La pregunta más frecuente que nos hacemos es: ¿por qué Dios no hace nada al respecto si este siervazo está pasando por algo? Señor, por favor. Señor, ayer oré a las 3:30 de la mañana. Señor, ¿por qué no haces nada? Si siempre te obedezco, siempre leo la palabra. Es más, ni internet uso para leer tu palabra, sino la palabra escrita, la pura. Y a veces le queremos torcer el brazo a Dios para que haga algo por nosotros, sacando a relucir nuestros dones y habilidades. Juan 11 del 1 al 5 dice lo siguiente: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo en que María y Marta, sus hermanas. María, para que se acuerden, es la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron un mensaje a Jesús: Señor, tu amigo, tu pana, tu yunta, tu amiguis querido está enfermo. Entonces ellas mandaron una carta con un poquito de presión. Tu amigo, el que eran compañeros de escuela, el que se sentaba al lado, ¿te acuerdas? El que te ayudó en tal necesidad, él, tu amigo querido. Porque las mujeres saben cómo manipular las situaciones, para bien me refiero, ¿no? Entonces mandaron una buena carta. Cuando quieras mandar una carta, dile a tu esposa que te dé escribiendo. Dice: Jesús, tu amigo querido, ese amigo amado tuyo, está enfermito. Por favor, ven. Cuando Jesús oyó esto, dijo: ok, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que ella y el Hijo de Dios sean glorificados. Y ahí estaban todos sus discípulos oyendo lo que Jesús decía. Jesús vio y les dijo: no te preocupes, esa enfermedad no es para muerte. Anda nomás, dile a Lázaro que esté tranquilo, que es una enfermedad, una gripecita, no, ni H1 es siquiera, sino solo es una influenza tipo B, dolor de cuerpo y nada más. Anda y ve. Juan 11, 6 al 8. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba Jesús. Oyó que su amigo estaba enfermo. Ese momento que vinieron y le dijeron: dile a esas señoritas que mi amigo querido está enfermo, diles nomás que tranquilo, no es para muerte esa situación, y diles que yo voy lueguito. Pero después de eso se queda 2 días más donde él estaba en campaña predicando. Entonces, ¿cómo se sentiría Marta y María si mandaron una carta en la que decía: tu amigo querido? Y dice, Jesús le dice a sus discípulos: volvamos a Judea. Dicen: Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearnos ahí y todavía quieres volver allá. Mejor vamos a verle a Lázaro, porque prefiero que verle a un muertito, vamos a un entierro, antes que ir a una pedrada. ¿Qué prefieren? ¿Lapidación o ir a un funeral? ¿Por qué Dios no hace algo ante esa situación? ¿Por qué Dios no se mueve como yo quiero? A veces, a pesar de nuestras fervientes oraciones, Dios no se muestra de la forma que yo quiero que Él se muestre. A pesar de que las hermanas le recordaron que era su amigo querido, Dios no se manifestó. Tal vez el cáncer no se cura, o tal vez tu empresa no prospera, o tal vez las deudas en las que estamos no pasan.
no cesan. Tal vez no está pasando nada a tu alrededor. Juan 17:11 dice: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Imagínate esto. Jesús le había dicho: no es para muerte esa enfermedad. Tranquilos, vayan y díganle a Lázaro que no va a morir. Entonces los discípulos oyeron esa palabra y dijeron: qué chévere, este es mi Jesús, el que sabe lo que va a pasar. Llega con todos sus discípulos y dice: bueno, aquí estamos. Y dice: bueno, bienvenido, ven nomás al entierro, porque 4 días ya está enterrado Lázaro. Me imagino cómo se pusieron los discípulos, ¿no? Dijeron: que se vaya solo, nosotros vamos, porque este ya mintió. Dijo que esa enfermedad no era para muerte y ya está muerto. Bueno, Jesús, anda nomás para allá, nosotros vamos a ver al próximo pueblo que tenemos la campaña, a alistarte las cosas. Cuando Marta supo que Jesús llevaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. María era la que Jesucristo habló de ella y dijo que donde se predique el evangelio se abre de la fe de esta mujer, de la pasión con que esta mujer le adoró. Rompió un frasco de alabastro con sus lágrimas y le secó y todo, y ahora no quería irle a ver, porque la vez pasada la atareada era Marta y la que salió a sentarse a los pies de Jesús era María. Ahora María era la resentida y Marta era la bravucona, porque ella salió a ver a Jesús y mira lo que le dice. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue al encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no le dijo con el tono que yo te digo, sino con ese tono que tienen las mujeres. No sé cuántos saben de ese tono. Ese tono es particular, medio que viran los ojos, bueno, algo pasa ahí. Pero ella salió y le dijo: si hubieras venido, tu amigo querido no hubiera muerto. Pero te cuento que ya está muerto, ya murió. Gracias por venir, a propósito, ¿no? Muy amable por atendernos, por estar con nosotros. Juan 11, 22, 25. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas, le dice Jesucristo a Marta, viéndole en la forma en la que estaba. Y le dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Jesús estaba tratando de animar a Marta y decirle: tu hermano va a resucitar. Y Marta, como era teóloga, fue a la escuela teológica, le responde de esta manera a Jesucristo: yo sé que resucitaré en la resurrección, en el día final. Virando la mano, ¿no? Porque ella tenía esta característica. Y Jesús, en un acto, porque no dice la Biblia, pero si yo tuviera que hacer entrar en razón a una mujer que me está haciendo así, lo primero que haría es tomarle sus hombros, para decirle que se calme. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le sacudió 3 veces. Y le toma a Marta y le sacude. Eso es lo que yo pienso. Bueno, eso es lo que yo haría, más bien dicho. Y Marta dice, y el Señor le dice: ¿crees en esto? Sí, Señor, le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el que había de venir al mundo. Entonces Jesús le dice: ya como la hermanita cree, quiten la piedra, retiren esa piedra, ordenó Jesús.
Y María, otra vez, Marta, otra vez se paró. Replicó: Jesús, maestro, no retiren la piedra, ya debe estar oliendo mal. Ya lleva 4 días de muerto. Si de vivo olía mal, peor de muerto. Recuerden que era la hermana, ¿no? Ella sabía mucho de Lázaro. Pero el Señor nuevamente se regresa, porque la incredulidad no se va fácilmente, hermanos. La incredulidad se arraiga en nuestro corazón. Y después de la incredulidad viene la rebeldía, y después de la rebeldía la idolatría. Ese es el proceso que el ser humano aprende cuando viene a crisis y perdemos la bendición. Y el Señor le toma de los hombros. Le dije: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ese de aquí no era para el énfasis nomás. Pero el Señor Jesucristo tuvo que hacer uso de toda su autoridad. Y yo te digo hoy, tú puedes estar viviendo en una crisis, estar atravesando una crisis, estar atravesando una situación difícil, y tal vez piensas que Dios no está atento a tu situación, o crees tal vez que Dios no va a cumplir el milagro, o crees que estás llegando muy tarde, crees que se está demorando. Si tú crees eso, si tú necesitas ser sacudido hoy por Jesús, que te tome de tus hombros y te sacuda y te diga: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo te pido que te pongas de pie. Si tú necesitas de ese sacudón el día de hoy, si tú necesitas que Cristo venga hoy y sacuda tu vida, yo te pido que levantes tus manos a los cielos. Pon tus manos así como están levantadas, pon en los hombros de la persona que está a tu lado, ¿no? Así de frente, ponlos así. O sea, ella frente a ti, la persona que está a tu lado, ojo con ojo, y ponle sus hombros. Exacto. Y vas a hacer lo que Jesucristo hizo. Abre tus ojos y queda viendo a esa persona que está frente a ti, y dile: no importa la crisis que tú vivas, no pierdas tu bendición. No seas incrédulo, no seas rebelde, no seas idólatra. Dile: ahora te voy a dar una palabra profética. Dile fuerte: hoy te voy a dar una palabra profética. Y dile: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ahora sacúdele un poco y dile: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Despierta. Ahora levanta tus manos a los cielos. El proceso en medio de una crisis es tener fe, es no dejarnos por nada vencer. Pero después de la fe tienes que tener firmeza, porque tu fe va a ser probada, y fe sin obra es fe muerta. Y debes ser firme en lo que viene, en las situaciones que vienen. Y cuando tengas que hacer lo que Dios dijo, hazlo. No tengas temor, no tengas miedo, solo hazlo. Solo cree en lo que Dios dice. Y después de que tengas esa firmeza en tu vida, sé humilde para reconocer que en tus debilidades Dios va a operar. Y ahora empieza a clamar para que la misericordia de Dios llegue a tu vida, porque es por misericordia que estamos aquí. Es su misericordia la que nos sostiene. Y pide misericordia en medio de la crisis que tú estás viviendo. No sé qué tipo de crisis estás viviendo, solo ten misericordia. Dile al Señor que tenga misericordia. Misericordia de nosotros, porque a veces somos incrédulos.
y no creemos lo que Él nos ha dicho. Misericordia, porque nosotros no confiamos plenamente en Él. Tú podrás ver la gloria de Dios si estás confiado en tu corazón de que Él puede hacer algo al respecto de lo que estás viviendo. Pero si pierdes la esperanza, Él no podrá actuar a tu favor y puedes perder la bendición en medio de la crisis. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.